El desierto de Sonora a las 3:47 de la madrugada. No hay testigos, no hay cámaras, no hay nada salvo el silencio espeso del desierto mexicano y el frío que desciende sobre la sierra cuando el mundo duerme. Durante exactamente 18 segundos, el cielo se rasgó. Un objeto no identificado cruzó el horizonte a una velocidad que los sensores de monitoreo aéreo de la base Davis Monthan, en Tucson, Arizona, registraron como anómala. No era un dron, no era un meteorito, no era tampoco ninguno de los proyectiles catalogados en las bases de datos de la inteligencia norteamericana. La señal apareció, aceleró hasta superar 3 veces la velocidad del sonido, viró con una precisión que ningún cohete de esa categoría debería ser capaz de ejecutar, y desapareció del radar antes de que algún analista pudiera siquiera levantar el auricular en el Pentágono. Esa noche nadie durmió bien porque lo que los sensores habían detectado no venía del norte, no venía del Pacífico, no venía de ninguna de las potencias que Washington lleva años vigilando con obsesión, venía del sur, venía de México, y eso no debería ser posible. Durante décadas, la narrativa dominante sobre México y su capacidad militar ha sido clara, rutante y tranquilizadora para ciertos actores del tablero global. México es un país sin ambiciones de proyección armada, un ejército orientado hacia adentro, hacia la seguridad interna, hacia el combate al narcotráfico, sin misiles de largo alcance, sin tecnología de guía avanzada, sin programa espacial militar activo, una nación que compra sus armas en lugar de fabricarlas. Esa narrativa era conveniente, y era, en parte, deliberadamente cultivada. Porque lo que este documental va a revelar no es una hipótesis de think tank ni una especulación de foro de internet. Es la historia de un programa que existió en las sombras durante más de una década, financiado con presupuesto opaco, desarrollado por ingenieros que nunca firmaron sus investigaciones con su nombre real, y que culminó en algo que cambió para siempre como los analistas de defensa ven a México en el mapa estratégico del continente americano, el Proyecto Quetzal, un misil supersónico de desarrollo nacional, mexicano de origen, de diseño y de intención. Y nadie, absolutamente nadie fuera de un círculo de 15 personas, sabía que existía, hasta ahora, el país que miraban por encima del hombro para entender cómo nació el Proyecto Quetzal. Hay que entender primero lo que México ha vivido en silencio durante los últimos 30 años, desde el Tratado de Libre Comercio de 1994. La relación entre México y los Estados Unidos nunca ha sido entre iguales. Ha sido siempre la relación entre un vecino poderoso y uno que depende de ese vecino para casi todo: comercio, seguridad, tecnología, financiamiento. Esa asimetría ha generado una tensión crónica, subterránea, que no sale en los comunicados oficiales, pero que cualquier oficial de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional conoce perfectamente. México ha visto cómo drones norteamericanos sobrevolaban su territorio sin permiso formal. Ha recibido presión para aceptar presencia de fuerzas especiales estadounidenses en operaciones que jamás se reconocieron públicamente. Ha sido forzado a tolerar operaciones de inteligencia de la DLC en suelo nacional que violaban la soberanía con la misma naturalidad con que se viola un semáforo en rojo a las 3 de la mañana. Y México, durante décadas, no tuvo respuesta, no tenía el músculo tecnológico para responder, no tenía la disuasión, pero alguien dentro del sistema decidió que eso iba a cambiar. En los documentos filtrados que comenzaron a circular en ciertos círculos de análisis de defensa latinoamericana a partir de 2023, hay una frase atribuida a un general de brigada cuya identidad permanece protegida. La frase dice lo siguiente: la soberanía sin capacidad de defensa es una ilusión, y México lleva demasiado tiempo viviendo de ilusiones. Esa frase, según las mismas fuentes, fue el punto de partida de todo. Los ingenieros en la sombra. El proyecto no empezó con generales ni con políticos, empezó con ingenieros. En el año 2011, el Instituto Politécnico Nacional de México contaba ya con uno de los departamentos de ingeniería aeroespacial más avanzados de América Latina, un grupo reducido de investigadores, varios de ellos con formación de posgrado en universidades europeas y asiáticas. Había comenzado a trabajar en proyectos de propulsión hipersónica que en sus informes oficiales aparecían catalogados como investigación académica sobre dinámica de fluidos. Nadie prestó atención. Eso era exactamente lo que querían. El líder informal del grupo era un ingeniero originario de Guadalajara al que sus colegas llamaban simplemente el doctor. Había completado su doctorado en la Universidad Técnica de Múnich con una tesis sobre sistemas de propulsión por estatorreactor a velocidades supersónicas. Cuando regresó a México en 2009, rechazó ofertas de empresas aeroespaciales europeas y de un contrato de consultoría con la Agencia Espacial Europea. Quería trabajar en casa. No todos entendieron por qué. Hoy, ese motivo resulta evidente. El doctor comenzó a reclutar en silencio, no a través de convocatorias oficiales ni de anuncios en boletines académicos. Lo hacía en conversaciones privadas, en congresos de ingeniería, en cenas discretas, donde el tema nunca se nombraba directamente. Buscaba perfiles muy específicos: ingenieros con expertise en sistemas de guiado inercial, en materiales cerámicos de alta temperatura, en electrónica embarcada resistente a vibración extrema,
Para 2013, el núcleo del equipo estaba formado. 13 personas, ninguna con más de 40 años, todos mexicanos, todos con acceso al único laboratorio que importaba. Una instalación de investigación ubicada en las afueras de Querétaro, formalmente registrada como parte del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, conocido como CIDESI. El CIDESI existe, es real, y durante años fue la pantalla perfecta. El corazón del proyecto, el proyecto Quetzal, tenía un objetivo técnico preciso y absolutamente ambicioso: desarrollar un misil de crucero supersónico con capacidad de vuelo sostenido por encima de Mach 2.5, radio de acción superior a 400 kilómetros, guiado terminal por visión artificial combinada con señal inercial, y una firma radar reducida mediante geometría de fuselaje y recubrimiento absorbente de microondas. En términos comparativos, estaban intentando construir, con recursos mexicanos, algo funcionalmente similar al Brahmos Indol ruso o al KH-31 soviético, pero con tecnología de guiado de tercera generación y capacidad de vuelo a baja altitud sobre terreno irregular. Ese último punto era crítico. El misil no estaba diseñado para batallas navales en mar abierto ni para destruir acorazados en el Atlántico. Estaba diseñado para el terreno específico de México y su entorno geográfico inmediato: montañas, cañones, selva, desierto. Un misil que pudiera volar rasante, que pudiera seguir el contorno del terreno a velocidad supersónica, que pudiera llegar a un objetivo sin ser detectado por sistemas de alerta temprana convencionales. Era, en esencia, un misil de disuasión estratégica Orion, y su nombre oficial, en los documentos internos del programa, era QT-7-1. Quetzal 1, el desarrollo fue lento, brutalmente lento. Los primeros 3 años estuvieron dominados por fracasos. El motor estatorreactor, que es el corazón de cualquier sistema de propulsión supersónica sostenida, presentaba inestabilidades de combustión a velocidades superiores a Mach 2, que destruyeron 4 prototipos en banco de pruebas entre 2014 y 2016. El problema era conocido en la literatura técnica, pero la solución requería un nivel de precisión en la geometría del canal de combustión que superaba la capacidad de manufactura disponible. En México, en ese momento, aquí es donde la historia da un giro que no estaba en ningún plan del factor inesperado. En 2016, una delegación técnica del equipo viajó a Seúl, Corea del Sur, bajo la cobertura de un congreso de ingeniería aeronáutica civil. El objetivo real era otro: establecer contacto con representantes de un consorcio de fabricantes de precisión coreanos que trabajaban con contratos de defensa para la Agencia de Desarrollo de Defensa de Corea, conocida como ADD. Lo que ocurrió en esas reuniones nunca ha sido reconocido oficialmente por ningún gobierno, pero lo que se sabe es que, 6 meses después de ese viaje, llegaron a las instalaciones de Querétaro 3 máquinas de mecanizado de ultra precisión de fabricación coreana, catalogadas en la documentación aduanera como equipamiento para la industria automotriz. No eran para la industria automotriz. Con ese equipamiento, el equipo resolvió el problema del canal de combustión en menos de 8 meses. A principios de 2017, el motor estatorreactor del QT-7-1 alcanzó por primera vez velocidad sostenida a Mach 2.7 en banco de prueba cerrado. Durante un periodo de 42 segundos consecutivos fue, según relata una fuente cercana al programa, el momento en que el doctor lloró por primera vez en años. Pero el motor era solo el principio. Materiales que no existían. El problema siguiente era térmico. Un misil volando a Mach 2.5 genera temperaturas superficiales que superan los 800 grados Celsius en los bordes de ataque. Los materiales convencionales de aluminio y acero utilizados en misiles de velocidad subsónica son completamente inadecuados a esas temperaturas. Se necesitan cerámicas avanzadas, compuestos de carbono o aleaciones de base níquel que son objeto de control estricto de exportación por parte de los países que las fabrican. México tenía aquí una ventaja inesperada y absolutamente poco conocida: el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el CIMAV, con sede en Chihuahua, llevaba desde la década de los 90 desarrollando materiales cerámicos de alta temperatura para aplicaciones industriales en la minería y la metalurgia. Parte de esa investigación, financiada en su origen por CONACYT, había derivado en el desarrollo de recubrimientos de circonia estabilizada con nitria, el mismo tipo de material que se utiliza en los escudos térmicos de cohetes espaciales y en los álabes de turbinas de aviación militar. Nadie había conectado los puntos, nadie había visto la aplicación obvia. El equipo del proyecto Quetzal sí lo vio. En 2018, se estableció una colaboración formal entre el CIDESI y el CIMAV, documentada como proyecto de investigación en transferencia de calor para aplicaciones industriales extremas. Los recubrimientos cerámicos del CIMAV comenzaron a aplicarse a los prototipos del QT-7-1. El resultado fue extraordinario. La estructura del misil resistía los picos térmicos del vuelo supersónico con una degradación mínima. Por primera vez, el sistema completo empezaba a parecer viable más allá del banco de pruebas. Pero quedaba el mayor desafío de todos: hacer que volara.
El primer vuelo, la fecha que los documentos internos señalan para el primer intento de vuelo completo del QT-7-1 es el 14 de marzo de 2019. La ubicación nunca se ha confirmado oficialmente, pero los análisis de imágenes satelitales comerciales de esa época apuntan a una zona remota del estado de Baja California, en la costa del Pacífico, lejos de rutas aéreas civiles y de instalaciones de radar civiles, un lugar donde el mar actúa como fondo de impacto y donde el horizonte limpio permite seguimiento óptico a larga distancia. El misil fue lanzado desde una plataforma móvil terrestre a las 5:22 de la mañana antes del amanecer. La trayectoria programada era hacia el noroeste, sobre el mar, con un punto de impacto designado a 280 kilómetros del punto de lanzamiento. Durante los primeros 4 segundos, todo fue según el plan. El motor de arranque sólido aceleró el proyectil hasta la velocidad de encendido del estatorreactor. El estatorreactor encendió. El misil alcanzó Mach 2.1 y entonces, el sistema de guiado falló. El QT-7-1 viró de trayectoria, superó el punto de impacto designado y siguió volando durante otros 93 kilómetros antes de caer al mar, a 440 kilómetros al noroeste del punto de lanzamiento. Fue un fracaso técnico, pero también fue un éxito que nadie había anticipado. El misil había volado, había sostenido Mach 2.1 durante más de 4 minutos, había cubierto más distancia de la prevista, el motor no había fallado, solo el guiado y los ingenieros sabían cómo arreglar el guiado. Lo que no sabían era que esa noche, ese vuelo errático y no anunciado de un objeto no identificado a velocidad supersónica sobre el Pacífico Norte había sido registrado por sistemas de rastreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Langley. Alguien empezó a hacer preguntas muy incómodas. La inteligencia que se activó. Los servicios de inteligencia norteamericanos llevan décadas monitoreando a México con una intensidad que el público general desconoce, no solo para operaciones de narcotráfico, también para evaluación de capacidades militares, seguimiento de adquisiciones de armamento y detección de tecnología sensible. El avistamiento del 14 de marzo de 2019 activó una investigación que en los registros internos de la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, fue catalogada inicialmente como objeto aéreo no identificado de origen desconocido, código interno NOV417MX. Durante los primeros 6 meses, los analistas trabajaron con la hipótesis de que se trataba de un dron de largo alcance de algún cartel con acceso a tecnología militar robada. Era la explicación más simple. Era también la equivocada. El error comenzó a deshacerse cuando un analista cruzó las firmas de telemetría del objeto con bases de datos de propulsión conocidas. El perfil de combustión no correspondía a ningún motor de turbina comercial ni a ningún sistema de cohete sólido de rango conocido. Correspondía a un estatorreactor, un motor que requiere años de desarrollo especializado y materiales de precisión que no se compran en ningún mercado libre. Eso cambió todo. La investigación escaló. Se activó vigilancia SIGINT sobre instalaciones académicas y de investigación mexicanas identificadas como capaces de trabajo en ese rango tecnológico. En algún momento de 2020, los satélites de reconocimiento empezaron a prestar atención especial a una instalación en Querétaro que aparecía como centro de investigación industrial, pero aquí fue donde el equipo mexicano demostró una disciplina operacional que sus adversarios no esperaban. La contramedida invisible desde el inicio. El doctor había insistido en un protocolo de seguridad que iba mucho más allá de lo que cualquier programa de investigación civil mexicano había implementado antes. No era un protocolo diseñado por militares ni por expertos en contrainteligencia formales. Era el protocolo diseñado por alguien que había leído suficiente historia de los programas de armas clasificados de las grandes potencias para entender cómo se descubren, y los programas no se descubren por los misiles, se descubren por las personas. El equipo operaba en ciclos de trabajo fraccionados. Ningún miembro del grupo tenía acceso a la totalidad del proyecto. Cada subequipo conocía su componente y nada más. El motor, el guiado, la estructura, la carga, el sistema de lanzamiento. 5 equipos independientes que nunca se reunían todos en el mismo lugar ni al mismo tiempo. Las comunicaciones entre ellos nunca utilizaban redes digitales, documentos físicos, cifrado manual, mensajería en persona para los intercambios sensibles. El financiamiento venía canalizado a través de contratos de investigación aplicada de CONACYT y de convenios con empresas del sector aeroespacial del Corredor Industrial de Querétaro, disuelto en partidas pequeñas que ningún auditor identificaría como coherentes con un programa de armamento TERA en términos profesionales. Una operación de seguridad compartimentada comparable a las que utilizan los programas más sensibles de la OTAN. La vigilancia norteamericana no encontró nada concreto. Encontró anomalías, patrones que no encajaban, pero no pruebas, y mientras la inteligencia estadounidense buscaba respuestas, el equipo del proyecto Quetzal seguía trabajando el segundo vuelo y el silencio que lo siguió el 9 de noviembre de 2020, con el sistema de guiado completamente rediseñado. El QT-7-1 voló por segunda vez,
Esta prueba fue diferente en todos los sentidos. El sistema de guiado combinaba navegación inercial con reconocimiento de terreno por visión artificial, usando un procesador embarcado capaz de comparar la topografía real con un mapa digital prealmacenado con resolución de 2 metros. No dependía de señal de satélite. No podía ser perturbado por guerra electrónica convencional. El misil alcanzó Mach 2.8 sostenido durante 6 minutos y 42 segundos. Voló a una altitud de entre 60 y 90 metros sobre el terreno, ajustando su trayectoria en tiempo real para seguir el perfil del suelo. Cubrió 318 kilómetros, impactó a 4 metros del punto designado, 4 metros a velocidades supersónicas, en vuelo rasante, con guiado puramente inercial. Lo óptico era, técnicamente, un arma funcional. La noche de esa prueba, el doctor reunió al equipo completo por primera y única vez. No hubo discursos largos, no hubo celebraciones ruidosas, solo una frase, según relataron después quienes estuvieron allí: ahora México puede decir que no. Nadie preguntó a qué se refería, todos lo entendían perfectamente, lo que México no quería y lo que el mundo tampoco esperaba para comprender el significado estratégico de lo que el equipo había construido. Hay que entender el contexto geopolítico en el que nació. Desde 2018, las relaciones entre México y Estados Unidos habían entrado en una fase de tensión estructural que superaba las fricciones habituales de la agenda migratoria y comercial. Las operaciones militares norteamericanas en la frontera se habían intensificado. La presión para permitir operaciones antinarcótico de fuerzas especiales de los Estados Unidos en territorio mexicano había alcanzado niveles que funcionarios mexicanos describían en privado como coercitivos. En ese contexto, el QT-71 no era una amenaza ofensiva, era una declaración de soberanía. Un misil con ese rango y esa velocidad cambia los cálculos de cualquier potencia que contemple una acción unilateral en territorio mexicano, no porque México fuera a atacar a nadie, sino porque la existencia de esa capacidad obliga a recalcular el costo de actuar sin permiso, obliga a negociar, obliga a respetar. Es la lógica de la disuasión en su forma más elemental. No importa si el arma se usa, importa que exista, importa que el adversario sepa que existe, y durante 3 años, nadie supo que existía. Ese era el punto, la filtración que lo cambió todo en el verano de 2023. Algo se rompió. No fue una traición voluntaria, no fue un agente doble ni una operación de contrainteligencia exitosa. Fue lo que siempre es en estos casos: el tiempo y la cadena humana. Un funcionario de nivel medio en la estructura administrativa de CONACYT, al procesar documentos de cierre de contratos expirados, detectó inconsistencias contables en una serie de convenios que vinculaban al SIDESI con el CIMAVI con empresas del Parque Aeroespacial de Querétaro. Las inconsistencias no eran grandes, eran millones, no cientos de millones. Pero el patrón era extraño. El funcionario lo reportó a través de los canales internos. El informe llegó a un nivel de supervisión donde alguien con mejores conexiones lo reconoció por lo que era ese informe, de alguna forma que ninguna investigación oficial ha logrado rastrear completamente. Llegó a manos de un analista de un think tank de Washington con vínculos documentados con la comunidad de inteligencia norteamericana. Lo que vino después fue una operación de confirmación que duró 6 meses y que combinó análisis de imágenes satelitales comerciales de alta resolución, minería de datos en publicaciones académicas del IPN y del CIMAV con patrones anómalos de citación, y al menos 2 entrevistas discretas con investigadores mexicanos en contextos de conferencias internacionales. En enero de 2024, la DIA tenía en su poder un informe de 112 páginas titulado, en su versión desclasificada parcialmente, como evaluación de capacidades de propulsión avanzada, Origen México. El informe concluía con alta confianza que México había desarrollado de manera independiente un sistema de misil de crucero supersónico con capacidades que excedían cualquier arma en el inventario conocido de las Fuerzas Armadas mexicanas y que representaba una capacidad estratégica sin precedente en América Latina desde el fin de la Guerra Fría. Washington entró en modo de crisis silenciosa. La reacción que nunca fue pública. Lo que ocurrió en las semanas siguientes a ese informe es, por definición, lo más difícil de documentar. Pero hay indicadores. En febrero de 2024, el secretario de Estado norteamericano realizó una visita no anunciada a la Ciudad de México de apenas 6 horas, fuera de agenda oficial, sin cobertura de prensa y con una delegación inusualmente pequeña. El comunicado oficial hablaba de consultas bilaterales de rutina. En marzo de ese mismo año, se suspendió sin explicación pública un ejercicio conjunto de la Armada mexicana con la Armada de los Estados Unidos que estaba programado desde el año anterior. En abril, la embajada norteamericana en México fue objeto de una renovación completa de sus sistemas de comunicaciones seguras, proceso documentado pero no explicado públicamente. Y en mayo de 2024, el presidente de México, en una conferencia matutina, hizo una declaración que en ese momento nadie interpretó correctamente. Dijo: México tiene la capacidad de defender su soberanía con sus propios medios, y esa capacidad crecerá.
La prensa lo interpretó como un discurso político de campaña. Los analistas de defensa que conocían el contexto lo interpretaron de otra manera, lo que el QTSIT-1 significa para América Latina la existencia del proyecto Quetzal. Si se confirma en su totalidad, redefine el mapa estratégico de América Latina de manera fundamental. Durante décadas, el equilibrio de poder militar en el continente americano ha descansado en un axioma implícito: ningún país de América Latina tiene, ni puede tener, capacidades tecnológicas de armas que obliguen a Washington a recalcular su postura estratégica en la región. Brasil tiene el mayor ejército del subcontinente, pero sus capacidades en sistemas de misiles avanzados son limitadas. Argentina desmanteló su programa de misiles en los años 90 bajo presión norteamericana. Venezuela tiene misiles rusos pero no tecnología propia. México, el vecino inmediato de los Estados Unidos, que comparte 3.000 kilómetros de frontera con la primera potencia militar del mundo, aparecería ahora como el primer país latinoamericano en desarrollar de forma autónoma un sistema de armas que entra en la categoría de disuasión estratégica RIGEN. Eso no es solo un logro técnico, es un terremoto geopolítico, porque si México puede hacerlo, la pregunta que se hacen en los ministerios de defensa de Buenos Aires, Bogotá, Lima y Brasilia es obvia: ¿podemos nosotros también? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué cambia si lo hacemos? La respuesta a esa pregunta podría redefinir la arquitectura de seguridad del hemisferio occidental durante las próximas décadas. La pregunta que nadie hace en voz alta, pero hay una pregunta que ningún análisis oficial se atreve a formular directamente: si el proyecto Quetzal existe, si el QTSIT-1 es real y funcional, ¿cuántos hay? ¿Dónde están almacenados? ¿Quién tiene autoridad de lanzamiento? ¿Existe una cadena de mando clara? ¿Hay protocolos de uso que garanticen que un sistema de esa capacidad solo se emplearía en un escenario de última instancia? Estas son las preguntas que separan un activo de disuasión de un riesgo de estabilidad. RIGEN, un misil supersónico en manos de un estado con instituciones sólidas y cadenas de mando claras, es un elemento de equilibrio. Un misil supersónico en un entorno institucional frágil, con tensiones políticas internas, con actores no estatales de enorme poder económico y violento operando dentro del territorio, es una variable que los analistas de seguridad llaman, con eufemismo, notable, de alta complejidad. México no es un estado fallido, pero tampoco es una democracia institucional del modelo europeo. Es algo más complejo, más vivo y más contradictorio que cualquiera de esas categorías simples. Y esa complejidad, aplicada a un sistema de armas de esta naturaleza, es exactamente lo que mantiene despiertas a las personas que trabajan en los pisos superiores del Pentágono, los ingenieros y su legado silencioso, mientras los estrategas debaten y los diplomáticos negocian. El equipo que construyó el QTSIT-1 ha vuelto al trabajo. El doctor, según fuentes cercanas al programa, no considera que su misión esté completa. El QTSIT-1 fue la demostración de capacidad, la prueba de que México puede, pero en el mundo de los sistemas de armas, la primera generación siempre es solo el punto de partida. La segunda generación contempla, según los análisis de inteligencia filtrados, alcances superiores a los 700 kilómetros, velocidades de crucero en el rango de Mach 3.5 y un sistema de guiado terminal capaz de distinguir y seleccionar objetivos específicos en un área de impacto congestionada. Si eso es cierto, el QTSIT-2 no sería ya un misil de disuasión táctica RIGEN, sería un arma con implicaciones que superan ampliamente el entorno inmediato de México. Y la ironía más profunda de toda esta historia es la siguiente: los hombres y mujeres que lo están construyendo son los mismos ingenieros que el sistema educativo mexicano formó con fondos públicos, que el Estado financió a través de becas de investigación, que las universidades públicas mexicanas produjeron durante décadas de inversión institucional que muchos cuestionaron como improductiva. No había nada improductivo en ese proceso, solo había una dirección que nadie había visto. En conclusión, esta es la historia del proyecto Quetzal, un programa que, si los documentos y las fuentes son correctas, representa algo sin precedente en la historia militar contemporánea de América Latina. No es la historia de un país que quiere la guerra, es la historia de un país que, después de décadas de asumir su propia fragilidad como un hecho permanente, decidió en silencio cambiar las reglas del juego. La disuasión o funciona con discursos, no funciona con tratados, no funciona con declaraciones solemnes en organismos internacionales. La disuasión funciona cuando el adversario calcula el costo de actuar y llega a la conclusión de que ese costo es inaceptable. México, si esta historia es verdad, ha construido un costo. Lo que viene ahora es la pregunta más difícil de todas, no la técnica, que tiene respuestas en los datos y en los informes de laboratorio. La pregunta geopolítica, que no tiene respuesta fácil: ¿qué hace el mundo cuando un país que nadie consideraba en el tablero de las grandes capacidades decide por sí solo cambiar de categoría? ¿Cómo reacciona el sistema internacional ante esa realidad? ¿Con integración? ¿Con contención? ¿Con negociación? ¿Con presión? La historia del siglo XX está llena de casos en los que esa pregunta se respondió mal.
con consecuencias que costaron millones de vidas. El siglo XXI está empezando a acumular sus propias respuestas, y algunas de ellas se están gestando en laboratorios que nadie visita, en instalaciones que no aparecen en ningún mapa público, en mentes que trabajan en silencio porque saben que el silencio, a veces, es la única armadura que importa. México levantó la voz, lo hizo sin hablar, y el mundo, aunque todavía no lo sabe del todo, ya está escuchando. El Quetzal vuela alto, rápido y en silencio. Siempre lo hizo, solo que ahora tiene a las que nadie esperaba. ¿Crees que México debería desarrollar capacidades militares propias para defender su soberanía, o crees que eso solo generará más tensión en la región? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si quieres la segunda parte, donde revelaremos que países ya saben la verdad completa sobre el proyecto Quetzal, comenta la palabra soberanía.